Quinto del Domingo. tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de ellas, que era la de Simón, le rogó que se alejara un poco de la tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda, y vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en Juan Lucas, el pasaje, el acontecimiento maravilloso de la pesca milagrosa, que es un milagro que tiene connotaciones catequéticas muy profundas, y así deberíamos de coger, pues con todos los milagros, ver que detrás hay una catequesis que va directa a nuestra alma, ¿no? A elevar nuestra alma hacia el Espíritu de Dios, porque este es el poder que tiene la palabra de Dios. No te hace un maquillaje para ver qué tal estás. ¿Por qué? Pues que, en fin, todos sabemos cuál es el problema del maquillaje. Te maquillas muy bien para una fiesta y a las 24 horas tienes la cara que tenías antes de maquillarte. Pues también cuando queremos decir, bueno, vamos a hacer esto, en fin, el hacer propósitos para ser buenos está bien, no digo que no, pero mucho me temo de que sea un maquillaje que después seamos y sigamos como estamos, porque lo que realmente nos eleva hacia Dios es la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios está en su palabra y nosotros nos vamos elevando. Y cuanto más plenitud tenemos en el interior de la palabra, mayor plenitud en cada uno de los sacramentos. Sobre todo, hablemos de los dos más habituales, ¿no? El del perdón de los pecados y, evidentemente, el de la Eucaristía. A mayor plenitud de la palabra, más resplandor en los dos sacramentos, más luz de Dios, más fuerza de Dios. Por los sacramentos, los sacramentos se nos da la fuerza de Dios para llegar a donde nosotros no podemos llegar con el simple maquillaje, para coger el ejemplo de antes, ¿no? Repito, no está mal el maquillaje, pero dura lo que dura. Entonces es mejor que Dios nos componga la cara de una vez para siempre por medio de su palabra, la cara del alma, que también se refleja en la transparencia de la cara, del rostro que tenemos. Se transparencia, cuando un alma está llena de la luz de Dios, se transparencia la luz de Dios. Me viene ahora a la memoria Teresa de Calcuta. ¿Os acordáis, no? Todos conocemos las fotos de esta mujer, la hemos visto en películas, en televisión. Y la cara de esta mujer ya en su ancianidad, ¿qué cara tenía? Era todo arrugas, no tenía un centímetro de piel. Sin embargo, menuda luz que irradiaba la cara de Teresa de Calcuta. Porque Dios está por encima de todo esto y sabe, digamos, quién es su luz en el mundo. Y Teresa de Calcuta lo fue y lo sigue siendo. Y nosotros no vamos a, como diría yo, a tener complejos
un complejo de culpa tal. No, no, nosotros también somos luz de Dios. Menos que Teresa, bueno, menos que Teresa, pero lo somos. Y lo importante es que cada vez seamos más. ¿eh? Y por eso este amor no es la palabra. ¿Por qué habla tanto de la palabra, Padre, antes de la catequesis? Porque es que la catequesis va por el poder de la palabra cuando uno obedece, aun cuando lo que Dios manda pues sea una cosa que veremos ahora, Jesús, Hijo de Dios, pues parece un poco a contra, que no parece, digamos, que lo que Jesús dice a Pedro tenga mucho sentido. Siempre pasa, cuando una palabra nos cae un poco así, lo primero que nos pone el demonio es el sinsentido de esa palabra, para que no la cumplamos, para que la dejemos de lado, para ponernos de perfil. Eh, los santos porque fueron santos, porque se pusieron de frente. A lo mejor 15 años después de ponerse de perfil, llegó un momento en que se rindieron a la palabra. Ojalá nos rindamos al poder, a la fuerza, al amor, al fuego de la palabra. Bueno, estaba Jesús predicando, como hemos visto. La gente se agolpaba sobre él. De pronto, pues ya sabemos, llegan las dos barcas y Jesús sube a una de las barcas, que es la de Pedro, para predicar, ¿no? Y hay una cosa muy importante aquí en esta catequesis. Mira que las palabras que hay en los evangelios, cada una se abre con un fuego enorme. Tenemos que pedir a Dios el don de ver este fuego que hay en el interior de cada palabra. Mirad cuando dice esto, sentándose en la barca, enseñaba, daba la palabra, partía la palabra. Enseñar en la boca de Jesús es partir la palabra para beber de ella el agua viva, el Espíritu de Dios que hay dentro de ella, ¿no? Enseñaba la barca a la muchedumbre. ¿Os dice algo esto de la muchedumbre? No os dice nada. Vamos a ver un ejemplo de partir la palabra para que aprendáis. Y yo no es que sea un maestro. Dios me libre. Yo soy el primero en aprender de Jesucristo y os enseño lo que aprendí de él cuando preparaba este evangelio. Enseñaba a la muchedumbre. ¿No os acordáis cuando Jesús miró con amor a la muchedumbre? Es la misma palabra. Al ver a la muchedumbre, Mateo 9:36, sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Les dijo, la mies es mucha y obreros pocos, rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Vosotros y yo, que estamos en esta palabra hoy, yo predicando en nombre de Jesucristo y vosotros escuchando, espero que también en nombre de Jesucristo, no en nombre del Padre Antonio, porque estáis perdidos. De ahí a la idolatría de las personas solamente hay un paso. Bueno, a dónde he querido yo llegar es que los que escuchamos la palabra, como en este momento, estamos a ser llamados obreros de la mies, luz del mundo, luz de las gentes. Es una palabra que se transparenta cuando realmente la guardamos en el corazón, al ver a la muchedumbre. A veces pensamos que la muchedumbre, pues es la muchedumbre, esos que los muertos de hambre, los que no tienen, no, la muchedumbre son los que no tienen a Dios. Esta muchedumbre están vejados y abatidos. ¿Por qué? Pues lo voy a decir porque todos, incluso cumpliendo más o menos con Dios, apoyamos nuestra vida en columnas, columnas, nuestra vida, en todas las decisiones, lo que hacemos, nuestros estudios, nuestra carrera, nuestros afectos, nuestra relación con el dinero, nuestro andar por la vida, todo, lo apoyamos todo. Nuestro trabajo también, por supuesto, en columnas que al principio parecen firmes, pero es que el tiempo las deteriora y llega un momento que ya no sostienen lo que tú eres. Y eso, pues efectivamente, es el momento de cambiar las columnas por la roca. Y la roca es Dios. La roca es su Hijo Jesucristo. Y su palabra es nuestra roca. Y sobre ella se fundamenta todo. Ahí la erosión del tiempo no cuenta, porque es la fortaleza de la roca es eterna, mi palabra es eterna, la roca es eterna, y domina, prevalece, pisotea, si podemos llamar así, la erosión del tiempo. Y por eso en su nombre estamos todos, los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo,
los premios Nobel, los premios no sé qué de literatura, los premios no sé qué de cine, los premios no sé qué de arte, que me parece muy bien, por favor, que me parece muy bien. Y repito, los artistas alegran nuestra vida, ponen un dato de belleza en nuestra vida, así que no estoy en contra, en absoluto, ¿entendéis? Y, pero también los artistas y los premiados en todos los campos del arte o de la ciencia, etcétera, etcétera, se deterioran. Esas columnas se deterioran. Y esta es la gran muchedumbre que termina vejada y abatida, porque no tienen la roca, como ovejas sin pastor, ovejas sin Jesucristo. Y aquí no es cuestión de rasgarse las vestiduras porque ya hemos perdido demasiado tiempo hablando mal del mundo, hablando mal de la gente, hablando mal del que no hace lo que haces tú, hablando mal de que tal persona que hizo esto, pública o privada. Ya se acabó. Es el momento de decir, esa muchedumbre me corresponde a mí también. Yo soy también cuidador de esa muchedumbre. Y para eso Dios me da la palabra. Ánimo, pues. Cada uno tendrá que buscar su sitio, porque hay una muchedumbre que depende de nosotros, vejada y abatida, ¿eh? Desde el más alto hasta el más bajo. Todo aquel que no tiene la roca donde apoyarse, al deteriorarse sus columnas, conoce lo que es estar vejado, abatido y preguntándose, ¿para qué vale mi vida? ¿Para qué vale mi vida? Y si se pregunta esto y no encuentra respuesta porque no tiene un evangelio, nadie que se lo predique, que se lo anuncie, incluso con la luz de su rostro, ¿no? Incluso con la luz de su rostro, con el testimonio de Jesús que se manifiesta incluso aunque estés callado. ¿Eh? O sea que, Padre, me tengo que estar callado. No, tú busca por dónde quiere que Dios te lleve. Yo pienso en las monjas de clausura, por ejemplo, que no salen del convento, no predican. Pienso en enfermos que están en cama, personas ya con una cierta edad que apenas pueden salir de casa. En fin, pienso en toda esa gente que son luz. ¿Cuántos enfermos llenos de Dios convirtieron a sus médicos, a sus enfermeras o enfermeros? En médicos pongo médicos y médicas, es decir, hombres y mujeres. Mantenemos de médico, hombres y mujeres. Y convirtieron incluso a su propia familia, viendo esa persona de su familia, ese abuelito, esa abuelita, ¿eh? Que a pesar de estar ya, como quien dice, ya con un cuerpo que no le responde para nada, sin embargo, su luz no se apagó nunca. Incluso muriendo, seguía resplandeciendo. ¿Cuántas conversiones? Por eso, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Somos luz del mundo, la misma luz de Jesús, no la tuya porque no vale para nada igual que la mía. Los santos, la luz propia de ellos no valía para nada, valía porque se hicieron con la luz de Jesús, metiendo el Evangelio en su alma y diciendo, ahí te quedas, y ahí te quedas porque tienes que dar fruto, porque yo no puedo dar fruto por mí mismo. Eso es el amor al Evangelio, hijos míos, el amor al Evangelio. Eso que no os lo quite nadie, que nadie os quite la dirección del corazón, que nadie os un poco os distraiga, que nadie os distraiga, porque amar el Evangelio es amar a Jesucristo, y amar a Jesucristo es amar al Padre. Y no hay devoción a la Virgen María si el Evangelio no está arraigado en el corazón. Habrá sensaciones muy bonitas, pero la auténtica devoción a María es ahí, con el Evangelio del corazón, como ella llevaba la palabra en el corazón. Es así como tenemos que imitarla. Es así como tenemos que imitarla, al ver a la muchedumbre. Y Jesús, al ver la muchedumbre en la playa, se subió a la barca de Pedro y se puso a predicar. Hemos partido una palabra preciosa. Cogiendo la muchedumbre que estaba alrededor de la playa y la muchedumbre que vio Jesús vejada y abatida, y por eso predicó, porque estaban vejados y abatidos, y porque Jesucristo dijo, id y anunciad el Evangelio a toda la creación por todo el mundo, porque sabe que el mundo, mientras tenga el perfume, el perfume no, la porquería de Satanás en sus narices, no podrá ser luz del mundo, estará vejada y abatida.
y hay que ir allí a darse el perfume de Dios. Y por eso Jesús dirá, creo que en la segunda carta de San Pablo, sois el perfume de Dios, el perfume de Jesucristo para el mundo. Un perfume en el cual la gente levanta la cabeza y esto no lo había oído nunca, qué suave perfume, ¿de dónde viene? De Dios, ¿de dónde va a venir? De sus discípulos, ¿de dónde va a venir? Tenemos una visión tan bella en el mundo y tan descuidada, lo diría con lágrimas en los ojos, tan bella en el mundo y tan descuidada. Nos preocupamos de hacer cosas, porque hay que hacerlas o no. Pero la esencia de las esencias, el Evangelio del corazón, la muchedumbre que nos espera, la muchedumbre con la cual tenemos una deuda. Sí, queridos y queridas, tenemos una deuda con esa muchedumbre. ¿Por qué? Porque si Dios te da a ti la luz, te da el amor al Evangelio, es en función tuya, por supuesto, y de esta muchedumbre. Iba a decir, cuando he dicho la luz del Evangelio, ahí no hace falta yo decir nada, porque el que la tiene ya ha sido empujado por Dios hacia la muchedumbre, repito, como dije antes, cada uno con el carisma, estilo de vida que está viviendo según lo Dios digamos, ha ido llevando sus pasos en su vida. Bueno, pues al ver a la muchedumbre, ¿no? Les agolpaba, les predicaba la palabra. Leamos lo que dice aquí San Pablo acerca de la predicación. Acerca de imitar a Jesucristo en la predicación del Evangelio. Como os he dicho antes, ¿vale? No lo voy a repetir. Y dice San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 10, del 11 en adelante. Dice la Escritura, todo el que crea en él no será confundido, que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos que le invocan, pues todo el que invoca del nombre del Señor se salvará. Invocar, ¿qué significa invocar al Señor? Pegar gritos, Señor, Señor, Señor. No, tranquilo, un poco de cultura bíblica nos viene muy bien en estos puntos para que no haya fanáticos por ahí. Invocar al Señor significa poner tu vida en sus manos. Es decir, tus causas, las causas que tú tienes, porque aquel te ofendió, aquel te mintió, aquel te puso una zancadilla, dejas esa causa tuya en manos del Señor, que Él te haga justicia. Empecemos por ahí. Y continúa Pablo. Es un poema que los predicadores del Evangelio tenemos que tener muy presentes. Esto vale para mí y los que me escucháis, porque me imagino que cada uno tendrá su parcela de evangelización. Los que tenéis una vida, digamos, que podéis salir de casa, como he dicho antes. Pues dice, pero ¿cómo invocarán? Dice, todo el que invoca al Señor se salvará. Y dice Pablo, ¿cómo invocarán? Aquel en quien no han creído. Pero ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Vamos a leerlo de otra forma, ¿no? Esta muchedumbre, vejada y abatida, como ovejas sin pastor, ¿cómo invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que les saca del abatimiento y de la vejación, que los levanta a su altura, que los levanta a su altura? Porque estamos llamados a ser hijos de Dios, es estar levantados a la altura de Dios. Pero ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Ay, no, padre, yo es que no puedo, yo es que no sirvo para catequista, yo es que no, ya, tú ya sabes más que Dios y no sirves para nada, vale. Ponte cara a cara a Dios, Él te dirá lo que tienes que hacer, no empieces poniéndote la venda antes de la herida, un parapeto para que Dios no pueda hablarte. Déjate llevar por Dios, déjate llevar por Dios. Déjate conducir por Él. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, y aquí se cita Pablo un texto de Isaías, qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien, pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías también dijo, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, y aquí remata con ese broche de oro este texto Pablo, la fe viene de la predicación, y la predicación por el Evangelio. La predicación es la predicación del Evangelio.
La predicación, repito, es predicación del Evangelio. Y si en una catequesis o en una homilía se habla de algún santo, como yo he hablado antes, de Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, es en función del Evangelio. ¿Eh? No para ponerla en un pedestal en que todos las miremos torciéndonos el cuello y que nos quedemos con una tortícolis que ya no nos la quita nadie. No, no, no. No. Los santos aborrecen que se hable así de ellos. Los santos aborrecen que se hable así de ellos. A mí me impresiona mucho, y lo digo porque esto nos va a ayudar a todos, a vosotros y a mí. Francisco de Asís, indudablemente el santo más universal, querido por creyentes y no creyentes, y esto me consta porque yo he sido testigo de ello. Francisco de Asís, ya en los últimos años de su vida, todo el mundo sabía que un santo vivía entre ellos. La grandeza de Francisco es que no quiso saber otra cosa que no fuera el Evangelio. Bueno, pues tenía tal horror, de que los hombres desviaran su mirada, mirándole a él y no mirasen a Jesucristo. Tenía tal horror, ¿eh? de ser causa de idolatría ante los demás porque le miraban a él y no a Jesucristo. Esto me recuerda a tanta gente que uno ha visto, ¿no? Que va a la iglesia a llevar, no sé qué, un ramo de flores a San no sé qué, no sé cuánto. Y pasa delante del sagrario y ni siquiera mira. No digo ya arrodillarse, no, es que ni siquiera mira, pasa adelante. Lo suyo es ver a San Pepito de Miraflores. No, es que mírate este San Pepito de Miraflores y por eso es Gallo Flores, ¿no? Porque bonito me ha salido y todo. Pues esto es un poco el miedo que tenía Francisco. Y un día ya se cansó, un día no, ya lo dijo varias veces, que ya a un grupo de gente que en la calle le dijeron tal, ahí en el pueblo, ahí en Asís, se plantó delante de ellos, que me llamáis santo, me estáis llamando santos, os voy a decir una cosa, todavía puedo coger una mujer y tener hijos. Padre, fue capaz, sí, para sacar a esa gente de su estupidez, para liberar a esa gente de su estupidez. ¿Vale? De acuerdo. No es que tener hijos sea un pecado, pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Y casarse menos todavía, pero ya sabéis por dónde voy. Bueno, el caso es que a un cierto momento, y aquí viene ahora un poquito esta parte bellísima de la catequesis, que tanto bien nos hace si la cogemos en nuestro corazón. Terminó de hablar y le dice Jesús a Pedro, había dos barcas, ¿no? En la barca de Pedro, que era donde había predicado, esto es muy bonito también porque la barca en la Escritura, en el Nuevo Testamento, significa la iglesia. La iglesia que a veces parece que se hunde, pero Jesús parece que está dormido, pero no lo está, ahí está en la barca, ¿no? Es muy bonito esta imagen de Jesucristo, imagen de la iglesia. Las tempestades de la barca que vemos en los evangelios, nunca la barca se hundió. ¿Por qué? Porque los apóstoles sabían faenar, tenían pánico de la tormenta que se les venía encima, porque Jesús estaba en la barca. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuidado con la gente que cree saber más de Jesucristo, sí. Que todas las iglesias son buenas, y que todas las religiones son buenas. Bueno, en todas las iglesias, en todas las religiones, ¿se manifiesta Dios? Pues sí, porque lo dice Jesús mismo. La palabra es la luz verdadera, lo vemos en el Evangelio de Juan, ¿no? Pero la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Un hombre es de buena voluntad, lo mismo sea, que sea pentecostal, que sé yo, baptista, adventista, islamista, sintoísta, budista. Como deje entrar la luz de Dios en su corazón, la palabra, aunque no la haya oído nunca, pero la palabra le ilumina por dentro porque Dios habla también de muchas formas. Habla con el sol, la luna y las estrellas, y el que tiene voluntad dice, esto lo ha creado Dios, y yo quiero amar a ese Dios que ha creado esto. Pero iglesias solamente hay una. Edificaré mi iglesia, no mis iglesias.
Sí, sí, es que hoy hay mucho iluminado por ahí que dicen que no, que todo es lo mismo. No, todo es lo mismo, no. Si fuera todo lo mismo, es inútil la encarnación de Jesucristo. ¿Vale? Bueno, el caso es ese y seguimos, ¿no? Seguimos. Bien que no han pescado nada y Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Es muy importante esto, porque los apóstoles están todos en la barca, pero Jesús se lo dice solamente a Pedro, está indicando un poquito, ¿no? Está indicando un poquito, ¿no? Un poquito la figura, digamos, del Papa, ¿no? Eh, que lo que dice el Papa está en comunión con los cardenales, obispos y toda la iglesia, de acuerdo, pero Jesús se dirige a Pedro como portavoz suyo ante los apóstoles. Es el portavoz de Dios, por excelencia. Por excelencia. Cuando parte el Evangelio, ¿eh? No cuando habla de fútbol. ¿Eh? Así resulta que el Papa Francisco, que tiene un equipo de fútbol ahí por Argentina, y por ser el portavoz de Dios, su equipo tiene que ganar siempre. ¿Qué va? Su equipo a lo mejor baja a segunda división y no pasa nada. Bueno, he puesto este ejemplo muy cercano que tenemos, ¿no? Pero cuando habla del Evangelio, ahí estamos. Ahí estamos. Y seguimos entonces, ¿no? Hablar del Evangelio. Partir la palabra desde Dios, no desde tu cabecita. Desde Dios. Por muchos títulos bíblicos que tengas, desde Dios. Dice, no hemos pescado nada. Y dice, ala, echad las redes. Y esto es muy bonito. ¿Qué tenía que haber dicho Pedro a Jesús? Si hubiera dejado que su boca hablara según sus razonamientos, según sus pensamientos, según su sentido común. Pues le tenía que haber dicho, a ver, Jesús, a ver. Mira, yo soy pescador, soy hijo de pescadores, nieto de pescadores. Llevo 30 años, desde que era adolescente, en la barca. Sé cuándo hay pesca y cuándo no hay pesca. Sé cuándo se puede pescar y no. Y el mejor momento para pescar es la noche. Y aún así no hemos pescado, quiere decir que hoy no es día de pesca. Y tú no has salido de la carpintería en 30 años. Has estado ahí con tu padre haciendo sillas y mesas de ping-pong. Eso es. Serás todo lo santo que quieras, todo lo hijo de Dios que quiera, pero de pesca yo sé más que tú. Eso es el razonamiento. Padre, es que usted dice las cosas con tanta gracia. La pena, ¿sabes cuál es? Que no tiene ninguna gracia, porque cuántas veces yo he razonado así con Jesús, y vosotros seguramente también. ¿Vale? Tenemos que mirarnos en Pedro hoy. Me encanta mirarme en Pedro. Me encanta mirarme en Pedro. Porque dice, hemos estado toda la noche, ahora me hablas tú de una cosa que no entiendes. ¿Os acordáis del texto de Isaías y el alfarero? Dice la arcilla al alfarero, no entiendes, no sabes tu oficio, ¿no? La arcilla sabiendo más que el alfarero. Tú, criatura, sabiendo más que el creador. Y Pedro, después de decir eso, lo que su sentido común le decía, dio el salto a la fe. Padre, ¿qué salto a la fe? En creer lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Qué creéis? ¿Que el salto a la fe es un columpio? El salto a la fe es que se te aparece no sé quién con la varita mágica y das el salto a la fe. No, el salto a la fe o lo das tú o no lo da nadie. O lo das tú o no lo da nadie. Y Pedro aquí da un salto a la fe, saltando por encima del sentido común que tiene todo pescador, que ahí no había nada que hacer. Y menos que se lo diga un señor que en 30 años no había salido de la carpintería de su padre. Hemos estado bregando toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Esto es la fe. Esto es la fe. Creo en tu palabra, creo que pescaremos. Aunque todo el sentido común me dice que no. En tu palabra, bajo tu palabra, por el poder de tu palabra, echaré la red. Esto es la fe.
Y si no hay una fe que nace de desobedecer a la palabra, habrá que pensar que dentro de nosotros hay más sentimentalismo que fe. Que a la hora de la verdad el sentimentalismo es como la columna que se deteriora, se diluye. No sostiene tu fe, no sostiene tus obras porque no las haces, porque no te las crees. Y Pedro creyó. Veis que la figura de Pedro es bellísima, ¿eh? La figura de Pedro es bellísima, es impresionantemente bella. Bajo tu palabra, por el poder de tu palabra, porque creo en tu palabra, aún contra toda esperanza, porque yo soy pescador y tú carpintero, me echaré mar adentro y echaré la red. Vamos a partir otra vez la palabra. Me gusta deciros eso, porque es así como todos vais aprendiendo. Líbreme, Dios, de daros lecciones. Esto lo hago por obediencia a Jesucristo. Me cuesta mucho decir voy a enseñaros, me cuesta muchísimo. Pero por amor a Jesucristo y a vosotros, sí lo voy a hacer. Vamos a hacer otra partición bellísima de la palabra, porque así es como vais aprendiendo vosotros a partir de la palabra. El que aprende a partir de la palabra está, como decimos en España, codo a codo con Jesucristo. Mano a mano con Él, viviendo su vida, con su buen pastor. Bueno, ¿y a qué se refiere eso? Por el poder de tu palabra. Y Pedro obedeció por el poder de tu palabra, porque ahí radica la fe. ¿Dónde nos lleva, Padre? Pues os llevo a un señor del Evangelio, por supuesto, que no es judío, no es descendencia de Abraham, como dicen los judíos de sí mismos. Padre, los judíos son descendencia de Abraham, ¿y nosotros de quién somos descendencia? Pues la descendencia de Abraham, en su sentido más profundo y alto, fue Jesucristo. Y nosotros somos descendencia de Jesucristo. Y por aproximación, si podemos llamarlo así, también somos descendencia de Abraham. Bueno, el Señor de lo que os voy a hablar ahora no es judío, no es descendencia de Abraham, pero es un acontecimiento que nos da una catequesis fortísima. Padre, que nos tiene nerviosos. ¿De quién está hablando? Bueno, yo creo que muchos de vosotros ya sabéis de quién estoy hablando. Del centurión romano. Leemos: al entrar en Cafarnaúm, Jesús, ¿no? Se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Le dice Jesús: yo iré a curarlo. Respondió el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. 100. Era centurión, tenía 100 soldados a sus órdenes. Y lo que decía el centurión lo hacían cerrando los ojos, les gustara o no les gustara. Tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a este: vete, y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. ¿Por qué? Porque el centurión le dijo: si yo soy un hombre tan limitado en todo, que me equivoco en todo tantas veces, que tantas cosas hago mal, y que soy un pecador a todos los niveles, pero tengo una palabra poderosa sobre 100 personas. Y le digo: uno, vete, y le guste o no le guste, va a ir. ¿Por qué? Por el poder que tiene la palabra de un centurión. Si yo, que siendo lo que soy, mi palabra tiene poder, aunque sea sobre 100 personas, ¿cómo será tu palabra, Señor, que eres el Hijo de Dios? No dijo. El Evangelio no parece que sea Hijo de Dios. No hace falta que lo diga. Basta que lo digas de palabra. Basta que pronuncies tu palabra. Estamos a 2 kilómetros de mi casa. No hace falta que vengas conmigo. No soy un neurótico, no soy un fanático. No.
en que tengo que asegurarme de que todo está atado, bien atado, porque yo lo ato muy bien y te voy a llevar, quieras o no. No, no. El sentimentalismo muchas veces nos lleva a estas cosas. No. Creo en tu palabra, Señor. Si tú desde aquí dices que mi criado quede sano, no hace falta que vayas. Yo sé que va a sanar. Yo sé que va a sanar. ¿Qué os parece? ¿Mm? Termina el Evangelio diciendo, anda, que te suceda como has creído. Esa fue la palabra del Señor. Tu siervo está curado. Que te suceda porque yo quiero que suceda. Pero yo quiero que suceda porque tú me has impulsado con tu fe. No he encontrado en nadie tanta fe. Seguramente los judíos, los romanos, tenían prohibida la entrada en el templo, no podían entrar. Había leyes, incluso aprobadas por Roma, por el gobernador romano, en que respetara el templo y no podían entrar. No, ni siquiera asomarse. Y resulta que Jesús, Hijo de Dios, dice que este centurión romano tenía más fe que todos aquellos que entraban y salían del templo. Y muchos con muy buena voluntad, ¿eh? No hay que demonizar a los judíos, con muy buena voluntad. ¿Eh? Solo que después se fiaban de sí mismos en vez de fiarse de la palabra de Dios y iban, como hemos dicho tantas veces, ostentaciones, vanidades y muchas cosas más que no es el momento, por no desviar la catequesis y porque soy lo suficientemente inteligentes para saber que en este punto está ya todo dicho. ¿Eh? El centurión romano y Pedro, basta que lo digas de palabra y yo echaré la red. ¿Ves qué figura tan bonita? La unión de los dos pueblos de la que habla San Pablo, el pueblo elegido y los gentiles, los no judíos, unidos por una misma realidad, la palabra de Dios. El centurión cree en la palabra y le dice, haz la curación desde aquí, no hace falta que vayas a mi casa. Y Pedro que dice, de acuerdo, yo soy carpintero, yo soy pescador, todos nosotros aquí somos pescadores y tú eres carpintero, pero creemos en tu palabra porque eres el Hijo de Dios. Y ya sabemos lo que pasó. La abundancia, ¿no? La abundancia de la abundancia de peces, ¿no? El poder de la palabra, hijos míos, nunca me cansaré. Me da tanta pena ver gente que da vueltas y vueltas. Y hay que hacer una cosa, y hay que hacer otra, porque esto, porque lo otro. Me da pena porque ¿se salvarán? Yo creo que sí. Pero que quizás se mueren sin saber el poder de la palabra. Y eso es muy triste vivir así. La gloria de Dios está en su palabra. San Pablo, en la primera o segunda carta a Timoteo, capítulo primero, buscando vosotros, que ya me queda poco tiempo, llama al Evangelio el Evangelio de la gloria de Dios. Es el Evangelio que te glorifica a ti. Y cuando un hombre empieza a ser glorificado por el Evangelio, ¿qué le importa lo que digan de él? ¿Qué le importa que le juzguen mal? ¿Qué le importa que le interpreten mal? Sí, duele, por supuesto que duele, ¿eh? No somos de madera, ni de goma, ni de plástico, pero se sobrepone por encima del dolor que Dios habla bien de ti, que Dios te glorifica. ¿Cuándo habla bien Dios de ti? Pues mira, a lo largo de tu vida, conforme vas cumpliendo la palabra, tú vas notando que Jesús cada vez está más cercano a ti. Pero sobre todo, cuando tu alma se separe del cuerpo, cuando te mueras, Jesús hablará bien de ti. Dirá, venid benditos de mi Padre, bendid. O te dirá por lo de los talentos, bien, siervo bueno y fiel. Padre, yo tengo unos talentos porque sé pintar. Bueno, muy bien. Pinto iconos, muy bien. Muy bien. Y yo sé componer música, y compongo música religiosa en mi grupo de cantos, en mi grupo, en mi movimiento. Pues muy bien. Y yo tengo un don de no sé, muy bien, todo muy bien, muy bien, muy bien. Pero cuidado,
en su esencia última, los talentos son el evangelio que tú vayas recibiendo de Dios. Vaya, conforme entras en él. ¿Eh? ¿Y cómo se fructifican los talentos? Eso déjaselo a Dios. Tú come y vive del evangelio. Que sea tu manjar, que sea el pan. ¿Eh? Ese pan que anunció Jesús a Satanás cuando le tentó el desierto. Y estos panes que se conviertan en panes, estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué tentación es esa? Primero arreglo mis cosas y luego ya voy al pan de Dios. ¿Sí? Nunca irás al pan de Dios, porque tus cosas son infinitas, nunca tienes bastante. Siempre tienes que hacer cosas, siempre, siempre, siempre. ¿Eh? Y por tanto nunca tendrás tiempo para comer el pan de la palabra de Dios. Porque cuanto más pan de la palabra de Dios comas, con mucha más profundidad, intensidad y amor, comerás el pan de la Eucaristía. Sí, hombre, sí, son inseparables. Y Pedro creyó. Y me gustaría terminar la catequesis, que falta 20 minutos solamente con esto. Y Pedro creyó, es que con esto ya es más que suficiente. Pedro creyó, crucificando su razón, que le decía que no era día de pesca, y menos en la alborada, cuando de noche, que es cuando mejor se pesca, no habían podido pescar nada. Crucificó su razón para obedecer. ¡Ay! No hay obediencia a Dios sin crucifixión de la mente. Y pues Pablo dirá en la primera carta de los Corintios, aquí sí, os decía, es capítulo 2, no sé qué versículo es, pero es el último del capítulo 2. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Él crucificó su mente para obedecer al Padre, ¿qué os queréis? Pues claro que sí. Así es, mis queridos. Así es. Dice San Pablo, hablamos ya del poder de la palabra. Pedro creyó en el poder de la palabra más que en su razón. Es que no hay otra forma de ser discípulo del Señor, ¿eh? No hay otra forma de ser discípulo de Jesús que muchas veces crucificar tu razón, tu sentido común, para hacerte con la razón y el sentido común de Dios, manifestado en Cristo Jesús, manifestado en su Evangelio. Y cuando Pablo va a predicar a Tesalónica, ve los milagros de la predicación. Pablo predica desnudo de toda gloria humana. Y mira que se revistió de gloria humana todo su tiempo de fariseo, ¿no? Doctor de la ley. Vaya vestimentas una tras de otra. Parece una cebolla con tantas capas de vestimenta. Se despojó de todas. Y desnudo hasta de su propia razón, fue a predicar, vestido con el Evangelio de Jesús. Padre, habla tan bonito. Yo no hablo bonito. Todo esto se desprende de la palabra que os estoy anunciando. ¿Por qué insisto en que vayáis a la palabra? Insisto un día, otro día, otro día y otro día. Porque la palabra es todo. La palabra es Dios. Así empieza el Evangelio de Juan. En el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. En ella estaba la vida que tú buscas. Asentada en la roca, no esas columnas que se deterioran. Y la vida era la luz de los hombres, de forma de vencer la oscuridad, vencer tus tinieblas, vencer nuestras crisis de fe, porque el demonio es tan envidioso. Iba a poner un par de insultos, pero como posiblemente habrá menores, no digo los insultos. Pero podría decirlos y lo decís vosotros porque lo sabéis tanto como yo. Es tan el demonio que nos pone en valles de tinieblas, nos pone crisis de fe y salimos por la palabra que nos rehace nuevamente. Bueno, pues dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses, de ahí habla con un padrazo. Pablo, cuando predica el Evangelio, yo fui otro hombre. El hombre violento, el hombre agresivo, el hombre prepotente, el hombre que sabía todo, el hombre de confianza de los sumos sacerdotes, ya dejó todo ahí, vaya porquería. ¿Cómo puede vivir así? Diría San Pablo, ¿no? En la conversión,
Pablo más de una vez tiene que decir, pero ¿cómo he podido vivir tan imbécilmente? ¿Cómo he podido ser tan idiota? Buscando el aplauso de los demás, que son tan torpes como yo, más, pero bueno, ¿cómo he podido echar mi vida por la boca? Y gracias, Señor, que me has llamado a la vida, la vida eres tú, en que yo me dejaré aplaudir por ti nada más. Padre Antonio, Dios aplaude a los discípulos de Jesús, claro. Hay un texto, Isaías, en que Dios dice del Mesías, pues es una profecía sobre su Hijo. Estoy orgulloso de ti. ¿Os parece poco aplauso que Dios te diga, estoy orgulloso de ti? Ay, Padre, díganos la cita, por favor. Vale, la voy a buscar. Yo soy un mandado, ¿eh? Soy un mandado. Obedezco a Dios, creo, pero ahora os obedezco a vosotros porque queréis saber la cita. Soy un mandado. ¿Sí? Espero que Dios, con eso que estoy obedeciendo, se olvide de todos mis pecados. No, ya se olvidó, no tengo miedo ninguno. Igual que se olvida de los pecados de todo el mundo que se pone junto a él. Sí, es capítulo 59, en que bueno, voy a leer un poco ya del versículo 3 en adelante. Me dijo Dios, el que habla es el Mesías. eh, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso, en quien me gloriaré. Pero las traducciones reales dicen de quien estoy orgulloso. Yo sigo la Biblia de Jerusalén, pero normal, estoy orgulloso. Claro que sí, hombre. Vamos a ver, cuando un Dios Padre mira dentro de ti y ve palabras cumplidas del Evangelio en ti, porque te has hecho con ellas, y hay todavía espacio para más palabras, porque continuamente te haces con más palabras de Dios dentro de ti, conforme las vas asimilando y creyendo en ellas. Perdón, primero creyendo en ellas, después asimilando. Al ver el Evangelio de su Hijo en tu corazón, ¿cómo lo va a decir a Dios, Pepe? Estoy orgulloso de ti. Ahora cada uno que se ponga su nombre, que no quiero perder tiempo, ¿vale? Exactamente. ¿Mm? Pues, estaba en la carta de los Saducenses, ¿no? De ahí que también, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios al recibir la palabra de Dios que os predicamos. ¿Eh? La acogisteis no como palabra de hombre, por mi doctor de la ley que soy, que tengo mi título, bíblico, pero ya me olvidé de él porque no hice más que tonterías. Cuidado, no soy ni mucho menos censurando a los que tenéis títulos bíblicos. Dios me libre. Digo que es insuficiente, eso sí lo digo. La acogisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante, igual que la semilla en la buena tierra. Permanece operante hasta que da fruto, hasta que da la viña, la vid, hasta que da los racimos. Así es. Permanece operante en vosotros los creyentes. Ahí está el porqué de la palabra. Los sentimientos no permanecen. A la primera crisis los sentimientos te olvidas. A la primera borrasca, a la primera tempestad, a la primera ofensa, al primer, qué sé yo, contratiempo. Cuando te ponen en ridículo en la parroquia porque haces una cosa mal, a pesar de que incluso te malinterpretaron porque no era tu intención. Ya se acabó, ya no vengo más aquí, me cambio de grupo, patatín, patatán. Claro, es que estabas por ti mismo, no estabas por Jesucristo, hombre. Estabas por ti mismo, no estabas por Jesucristo. Nos pasa a todos, tranquilo. ¿Qué creéis? Que lo que yo digo ahí ahora, yo soy hijo de Adán y Eva, soy de barro también. Yo sé lo que es esto en mi propia persona, hombre. No hablo de ahora, gracias a Dios, pero sí de tiempos pasados. ¿Eh? La cogisteis como palabra de Dios. Esto es lo que tiene que permanecer por encima de todo, como palabra de Dios. Y este anuncio de Isaías, precioso. Padre, Tesalonicenses, ¿qué? Ah, sí. ¿Lo ves como soy un mandado? Primera Tesalonicenses 2:13. Vale. Isaías es 55. Y vamos a leer esto. Isaías es muy bonito. Dice así. Isaías 55, aquí lo encuentro. Oíd todos los sedientos, id por agua.
Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar vuestro dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan, en lo que no es pan de vida, en lo que es el pan que comió Jesucristo en su vida mortal, sobre todo los 3 últimos años, el pan que le daba el Padre de la palabra, para crecer en fortaleza, lo mismo que su cuerpo crecía en fortaleza. La palabra de Dios fue el que le mantuvo fiel al Padre. Padre, pero si era Dios, sí, pero si había un tentador por medio. Y Dios, Hijo de Dios, se tenía que alimentar con la palabra del Padre. Se tenía que alimentar con la palabra del Padre. ¿eh? Porque también era Dios y sin embargo le dolió cuando le crucificaron y era Dios. Y le dolió cuando le humillaban y era Dios. Por lo tanto, no hagamos, digamos tonterías. Porque era hombre también. En cuanto a hombre, tenía que crecer continuamente y no había otra forma de crecer que obedeciendo al Padre. Por eso me ama el Padre, porque hago lo que le agrada. Lo veíamos en la catequesis del domingo pasado, ¿no? Quiere decir, le obedezco. Hago lo que le agrada, hago lo que me dice. Le obedezco. ¿eh? Y cuando es humillado públicamente diciendo que está loco, Jesús se calla porque obedece al Padre. Y obedece al Padre porque lo que el Padre dice es lo mejor que hay para los hombres. Y hoy nosotros tenemos este ejemplo a seguir de Jesucristo. Que nos dijo, loco, y tú vas, que tu abuela terminó en un manicomio. Sí, ¿verdad que sí? Nos suena estas respuestas, ¿no? Hombre, esta misma no, pero parecidas o peores sí. ¿Por qué nos suena? Porque las hemos dicho nosotros y tú más. Oíd todos los sedientos, id por agua. Los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Sin dinero os lo doy gratis. Vino y leche de balda. ¿Por qué gastar vuestra vida, vuestro dinero, vuestras cualidades, lo que Dios os ha dado, vuestros talentos, en lo que no es el pan de Dios, en lo que no es cumplir la palabra? Y vuestro jurar lo que nos sacia. Hacedme caso, comed cosa buena. Disfrutaréis con algo sustancioso. ¿Cómo? Continúa, continúa. Isaías y dice, aplicad el oído y venid a mí. Abrid el oído. Rezáis mucho pero con el oído cerrado. ¿Y qué puedo escuchar de vosotros si tenéis el oído cerrado? Pues una boca que solamente mira por sí misma, no mira por una alabanza porque la palabra se haya cumplido en ti. Aplicad el oído, abrid el oído y venid a mí. Hoy y vivirá vuestra alma. Padre, el alma es inmortal, como dice, vivirá vuestra alma. En el contexto en que dicen los padres de la Iglesia, que nuestra alma tiene sentidos igual que los tiene el cuerpo. El cuerpo tiene unos sentidos, son los ojos, los oídos, la lengua, la sensibilidad, el tacto, todo eso, ¿no? El alma también los tiene. Y quien abre esos sentidos es la palabra. Cuanto más oyes, mejor parte es la palabra. Cuanto mejor escuchas, mejor parte es la palabra. Sí, como se ha dicho tantas veces. Aplicad el oído. Olvidad de todo cuando escuches a Dios. Y venid a mí. Escuchad y vuestra alma tendrá ojos para verme y oídos para escucharme y sensibilidad para estremecerse en mi presencia. Cuando la palabra se te abre, conoces el estremecimiento de Dios. Y esto sí que son experiencias de fe verdaderas, porque son tuyas, sin una mediación humana por medio, son entre tú y Dios. Y la palabra te estremece por dentro. Es un Dios que habita dentro de ti, un Dios que te dice estoy contigo. Ay, que nos perdemos estas cosas por ir detrás de envoltorios. Ay, Dios mío, aplicad el oído, venid a mí, escuchad, tendréis ojos para verme, esto es lo que significa vivirá vuestra alma, y oídos para escucharme, palabras nuevas, inefables, palabras eternas, palabras que hacen dentro de ti una música interior, una orquesta maravillosa. Es Dios que te habla con su música, con su fiesta. Oíd y vivirá vuestra alma. He leído el capítulo 16:55 del 1 al 3. Damos un salto y el capítulo más adelante,
El capítulo 6 dice Dios, por medio de Isaías, buscad a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Deje el perverso su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y que se vuelva a Dios, que tendrá compasión de él. A Dios, que es grande en perdonar. Así es. Padre, eso explíquemelo porque me gusta mucho. Buscad a Yahvé mientras se dejó encontrar. Llamadle mientras está cercano. Explíqueme eso porque lo deseo, Padre, lo deseo. ¿De verdad que lo deseas? Pues te voy a hacer una alegría. Tú estás escuchando la catequesis, ¿no? Este es un momento de Dios contigo. Se está dejando encontrar por ti, porque estás escuchando su palabra. Ya, no busques más. Con eso ya tienes bastante. Ya, no busques más ni preguntes. Ya con eso tienes bastante. Cada vez que escuchas la palabra, rezas con la palabra, rezas con los salmos. Dios está contigo. Repito una vez más, mira, Dios me inspira, lo digo, cuando recéis un salmo, bien de laudes o cualquier salmo de la Biblia, leedlo muy despacio, como un gran manjar que hay que llevarlo a las glándulas gustativas del alma, al sentido del gusto del alma, hay que llevarlos hasta ahí, hay que llevar ahí esa palabra, y tú tienes que hablar despacito, oyéndote a ti mismo. Y si algo te frena para decir aquí yo parto a la palabra porque hay una cita en no sé qué parte de San Pablo que es algo parecido, entra por ahí. No busques el texto porque no vale la pena, no pierdas tiempo. Déjate llevar por Dios. Y si es necesario, vuelve a leer otra vez. Aliméntate, no reces por rezar, por favor, aliméntate. No reces por rezar, por favor, aliméntate, que es así como te alimenta. Así es como te dejas encontrar por Dios. Buscad a Yahvé, repito, versículo 6 de Isaías 55, mientras se deja encontrar. Reza con la palabra y estás realmente buscando a Dios. Y Él se va a dejar encontrar por ti y te enseñará las riquezas infinitas que hay en tu corazón, que son los sentidos que te ponen en contacto con Él. Y repito, es la palabra, sobre todo el Evangelio, la que te abre los ojos del alma y los oídos del alma, y el gusto del alma, y la sensibilidad del alma. Así es. Todo esto porque Dios vino y murió por ti, para que tuviera los sentidos del alma abiertos. Ay, Padre, Dios no me quiere. Si no sabes quién es Dios, ¿cómo sabes si Dios te quiere o no te quiere? ¿Has probado a que entre dentro de ti de esta forma, que ahora estamos viendo? Que no es el Padre Antonio que está diciendo. El Padre Antonio está diciendo lo que dice la palabra. No he dicho nada de mi cosecha. Todos han sido textos de la Escritura. Todos. Hemos pasado de Lucas a Mateo, de Mateo a San Pablo Tesalonicenses, de Mateo a Pablo Hechos de los Apóstoles, de Mateo a Isaías. Yo no os he dicho nada que no estuviera en la palabra. Entendedme bien, no os he dicho nada que no estuviera en la palabra, absolutamente nada. Y la palabra nos lleva, como el buen pastor, a veces por valle de tinieblas, porque palabra y el buen pastor es lo mismo, es Jesucristo. Sí, Padre, sí. De hecho, los padres de la Iglesia llaman a Jesús la palabra del Padre. Y cuando no entiendas por dónde te lleva, recuerda lo que dice la profecía de Jesús sobre el Mesías y sobre el fiel que se va a dejar llevar. Jesús, esta parábola, pero este texto de Isaías que vais a leer ahora, la palabra de Isaías que vais a leer ahora, no me digas tú que la voy a perder por lo que faltaba. Después, un momento, tener un poco de compasión, sí. Se cumple en Jesucristo y sus discípulos. Por tanto, eso habla de ti, sobre todo cuando chillas porque crees que Dios te ha abandonado, porque no le ves. Acuérdate de esto, que estaba escrito ya antes de que tú lo sufrieras. Dice, haré caminar a los ciegos por un camino que no conocían. Este es el Mesías, por senderos que no conocían les encaminaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz, aunque pase por valle de tinieblas, ningún temeré, vas conmigo, y yo sé que vendrá la luz.
lo tortuoso en llano. Sí, este es el texto de Isaías 42, versículo 16. Cambiaré tus tinieblas en luz. Solamente lo puede hacer Jesucristo. ¿eh? Bueno, pues bendito sea Dios, que yo no sé qué tal habéis comido vosotros, pero yo con esta catequesis he comido para todo el día. Me va a acompañar y se va a quedar en mi corazón. Porque yo cuando predico en primer lugar para mí mismo. Ojalá se quede en el vuestro también. Y lo de siempre, no tengáis el corazón duro, anunciad esto, anunciadlo, no por mí, pobre de mí, tan poca cosa que soy, porque tienen derecho, esa muchedumbre, tenemos una deuda con ellas, pasadlo a todo bicho viviente, a toda persona, menos